Una vez más, el presentador Antonio García Ferreras ha vuelto a desatar la polémica en las redes sociales, tras su entrevista en pleno inicio de la invasión terrestre al Líbano, al vocero del ejército israelí. Mayor Ronnie Kaplan, uno de los portavoces en la reserva del ejército de Israel. Mayor Kaplan, buenas tardes. Es una operación, ustedes la definen como operación limitada y precisa. Esa es la obligación de un Estado, básicamente defender a su población de amenazas externas. Lo haría cualquier país del mundo. Como era de esperar, han sido muchas las voces las que han vuelto a criticar al presentador de La Sexta. Y han sido muchos los usuarios en las redes, los que han querido retratar su sensacionalismo al blanquear una invasión y la muerte de víctimas inocentes. Entre las respuestas más compartidas, muchos usuarios han querido replicar a García Ferreras, con esta entrevista de la periodista Àngels Barceló, que en esa misma mañana aportaba una información mucho más objetiva y no de parte, entrevistando al catedrático en estudios árabes y experto en Medio Oriente Ignacio Álvarez Osorio. Pero déjame que salude primero a Ignacio Álvarez Osorio, es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Ignacio, estamos hablando de invasión terrestre, pero Israel lo califica de incursión terrestre limitada y localizada. Ignacio, ¿ante qué estamos? Bueno, no hay que tomar muy en serio lo que puede decir el ejército israelí, porque esa misma expresión es la que utilizó para referirse al ataque de Rafah, de Gaza y de otras ciudades de Gaza, y prácticamente las dejó en escombros con un desplazamiento masivo de la población, y probablemente lo que vamos a asistir, por lo menos en el sur de Líbano, va a ser a un escenario muy similar al que vimos en su día en Gaza, ¿no? Con la destrucción absoluta, ¿no? de los territorios, la expulsión masiva de la población y la creación de una nueva realidad sobre el terreno, en la que probablemente las tropas israelíes tengan que quedarse y mantener una ocupación por lo menos durante varias semanas o meses. Y después está, Ignacio, la reacción del mundo occidental. Hablábamos antes de una crisis de gobernanza mundial ante la incapacidad, bueno, en una parte el apoyo de Estados Unidos y la incapacidad de la comunidad internacional de parar al propio Netanyahu. Sí, yo creo que esto quizás la comunidad internacional es la gran ausente, porque lo que estamos viendo, lo que hemos visto durante los últimos 12 meses en la Franja de Gaza, esa destrucción sistemática, ese desplazamiento masivo de más de 2 millones de personas, esa destrucción de hospitales, de instituciones educativas ante la absoluta pasividad, inacción o incluso complicidad de muchos países occidentales, que por una parte hablan de derechos humanos, de democracia, pero por otra parte dan luz verde a Israel para que perpetre todo tipo de crímenes de guerra y de lesa humanidad, pues evidencia, ¿no?, que algo está fallando, y quizás si hubiera habido un mensaje más contundente en estos últimos 12 meses contra Israel, si se hubieran aprobado sanciones, pues Israel no hubiera decidido extender el conflicto a los países de la región, no solo a Líbano, sino también está atacando Siria, Yemen, también ha habido atentados en Teherán, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que Israel tiene el gobierno más radical de toda su historia, y bueno, y tienen un proyecto mesiánico, ¿no? Porque muchos de los integrantes del gobierno, que son actores clave hoy en día en las decisiones que está tomando el gabinete israelí, consideran que tienen derecho, ¿no?, a esa tierra por un decreto divino, y que por lo tanto su misión es modificar las fronteras fijadas en el año 49, en el armisticio que siguió a la guerra de independencia israelí, y por lo tanto tienen que ampliarlas hacia el Líbano, probablemente también absorbiendo todos los territorios palestinos, y quién sabe si también hacia Egipto y Jordania, ¿no? Entonces, contra eso es lo que nos estamos enfrentando. Lo que ocurre es que parece que muchos de nuestros gobernantes no se dan cuenta ni leen las declaraciones de los propios ministros del gobierno israelí, que hablan, ¿no?, de establecer unas nuevas fronteras y construir un gran Israel. Y el propio componente personal de Netanyahu, ¿no?, en esta huida hacia adelante para no afrontar los problemas en su país. Eso por una parte, pero no debemos olvidar que Netanyahu ha dicho muy claramente que esta es la segunda guerra de independencia de Israel. Y la primera guerra de independencia acabó con la expulsión de 4 de cada 5 palestinos de sus hogares, y también con la fijación de una nueva frontera. Es decir, que muchas veces estamos en el día a día, en el corto plazo, pero nos perdemos en los planes a medio largo plazo, que ya digo, consisten en llegar a una nueva distribución de poder, alterar las fronteras de Israel y expulsar masivamente a la población palestina o libanesa de aquellas zonas que quieren ser absorbidas por Israel.